Buenas noches, Alfredo Ponce Reyes, desde mi canal de YouTube. Pues es un honor para mí presentar a un gran especialista, médico del deporte, ya nos dirá cuáles fueron sus inicios desde Cuba, al doctor Carlos Harris Hernández, que tiene una amplia trayectoria. Tuve la oportunidad de conocerlo en el Comité Olímpico Mexicano, viajamos a algunas ocasiones y coincidimos en eventos internacionales con Ana Gabriela Guevara, campeona mundial precisamente en los 400 metros, medallista olímpica, pero no tan solo esto, primero vamos a empezar a hacer una breve lectura de su trayectoria, doctor Carlos Harris. Pues recordemos de alguna manera que ha sido médico de los atletas olímpicos, primero en Cuba, como Jaime Jefferson, Ubaldo Duani e Iván Pedroso en salto de longitud. Son grandes saltadores, los recordamos haciendo eh, importantes eventos y participaciones. Si se me pasa alguien, me ayudas. También está Héctor Duarte y María Colón, lanzadores de jabalina, Raúl Duani de decatlón, Raúl Cascaret en luchas, y también Iván García, otro gran atleta de 100 metros planos, y no se diga también Daniel García, 110 metros con vallas. En México, como ya lo dije, estuvo a un lado de Raúl Barreda, otro de los grandes entrenadores cubanos que vinieron a México a aportar cosas importantes, como el doctor Harris, ya ahorita nos platicará cuáles son sus aportaciones. También ahí mismo a Juan Pedro Toledo, de un gran especialista en 200 metros planos, Gabriela Medina de Jalisco, especialista en 400 y 800 metros, y que también formó parte del equipo del relevo de 4x400 de México en campeonatos mundiales. La recordamos perfectamente a Gabriela Medina, también a Edgar Chumacero de esgrima. Vean ustedes cómo ha tenido esta especialidad. Y Yadira Lira Navarro, que es doble campeona mundial, hoy directora del Instituto del Deporte en Puebla, y donde precisamente Carlos Harris está laborando allá, gracias a esa gran motivación que tiene. También a Maricruz Colón de frontón, Marcos y Cristina Madrid de tenis de mesa, y Hayumis Caselín de grima, y Eris Robles de boxeo. Pues bueno, me gustaría, Carlos Harris, que des una comentario de inicio a nuestros seguidores. Sí, muy buenas noches, Ponce. Agradecido por esta posibilidad que me da de intercambiar alguna experiencia y, ¿por qué no experiencia, sino parte de lo que he vivido aquí en México? Te diré que en el año 95 vine a trabajar a la UACJ, allá en Ciudad Juárez, y precisamente uno de los atletas de los cuales yo atendí fue a Carlos Villaseñor, que posteriormente participó en los Juegos Panamericanos en Mar del Plata y ganó su medalla, además su lugar y su récord también. Y posteriormente, ya en el 2000, pues me incorporo al equipo de ANA. Al frente estaba nuestro entrenador Raúl Barreda, y prácticamente se incorpora después Juan Pedro Toledo y Gabriela Medina. Después se incorporaron otros atletas más como Magali Ñáñez y otros más que prácticamente conformaron ese equipo de relevo. Prácticamente ya después de culminar, por así decirlo, con este equipo, pues me incorporé nuevamente aquí a Puebla. Estuve un tiempo aquí en Puebla, después en Baja California, y regresé de nuevo aquí a Puebla. Prácticamente, como bien dices, incursioné con mucho tiempo con el atletismo allá en Cuba. Precisamente a partir del año 83 me incorporo al atletismo un centro nacional en Santiago de Cuba, donde prácticamente estaban todos esos atletas que hemos mencionado, incluso Iván Pedroso, que se incorporó a los 13 años allí. Y posteriormente ya pues me incorporo aquí a México, y ya saben prácticamente la trayectoria en Sí. cuanto a los 5 años que tuve con Ana y con Juan Pedro Toledo. Bien, ¿cómo se da tu experiencia con estos grandes atletas cubanos que son campeones mundiales, medallistas olímpicos?
¿Qué es lo que realmente hacías con ellos? ¿Qué seguimiento médico? Porque sabemos que es muy importante un equipo multidisciplinario, fisioterapeutas, médicos del deporte, laboratoristas, independientemente también de lo que viene siendo el entrenador, que es el entrenador en jefe, y sabemos que Cuba son grandes atletas. ¿Cómo es que te das esa experiencia con estos grandes atletas de Cuba primero? Bueno, francamente, en Cuba era un centro nacional donde prácticamente había muchas especialidades como la jabalina, existía la velocidad, o sea, campo y pista fundamentalmente. Y prácticamente eran alrededor de 10 o 15 entrenadores que había allí de grandes categorías allí. Y sí contábamos con los servicios también de los psicólogos, de fisioterapeutas, nutriólogos, y prácticamente conformamos un gran equipo multidisciplinario que prácticamente era mi responsabilidad llevarlos. Y ahí prácticamente estuve hasta el año 2000, o sea, prácticamente 17 años estuve ahí en ese centro nacional, cuando ya me incorporo, por así decirlo, en el año 2000 de lleno aquí al equipo de atletismo que conformaba Ana con el profesor Barreda. ¿Cuáles son los puntos finos de alguna manera que tienen que estar muy cercanos del entrenador en jefe de cualquier equipo de atletismo, en este caso específico del atletismo en México, con tu caso de Ana Guevara? ¿Cuáles son esos puntos finos? Bueno, siempre debe haber alguien que dirija y ese que dirige es el entrenador. Prácticamente el equipo, si vamos a hablar del equipo eh, multidisciplinario que tenía Ana, prácticamente el que dirigía ese equipo era Raúl Barreda. Y de ahí dependía de todo lo que se iba a hacer. Claro, partíamos de un macrociclo donde se trazaba qué cosa íbamos a hacer yo por la parte médica. O sea, qué pruebas íbamos a hacer, en qué momento la íbamos a hacer, cuáles son las pruebas que se iban a hacer, las pruebas de campo. O sea, se definía todo con un plan de trabajo, pero bien estructurado. Y prácticamente ahí no fallaba absolutamente nada. De más hay que decir, estamos diciendo de que Raúl prácticamente un experto en la parte del atletismo. Es un experto y prácticamente siempre estaba sacando el mínimo número para de ahí cuantificar en qué tiempo prácticamente los atletas hacían ese recorrido. O sea Sí, que nunca se empleaba una prueba de 400 metros para definir si iba a correr los 400 metros, en qué tiempo. Él lo definía prácticamente con varias pruebas que hacía de 300 o 500 y se definía bien ese tiempo. fíjate que me recuerdo perfectamente cuando yo platicaba con el doctor Raúl Barrera, de que él decía, tengo planificado que Ana Guevara corra en este lugar, en Europa o en otro evento importante, con más o menos una diferencia muy pequeña de lo que esperaba que Ana Guevara corriera en sus eventos internacionales. ¿Cómo se da esto de alguna manera también con la ayuda médica de tu parte? Porque tiene que llegar sobre todo enteros desde el punto de vista físico. Y ahí hay que tener en cuenta que las pruebas médicas prácticamente entendíamos la composición corporal para de ahí definir bien la parte nutricia del atleta. Siempre se hacían los electrocardiogramas, se hacían laboratorios clínicos, o sea, siempre estábamos pendientes al menor detallito precisamente para que los atletas estuviesen bien de salud y poder soportar precisamente las cargas de entrenamiento. Las cargas de entrenamiento muy fuertes. Recuerdo que siempre en lo que es la etapa general, o estábamos aquí en Puebla, o íbamos a Sonora, a un lugar que le llamaban Bachoco. Es una montaña que prácticamente allí eso era tremendo el calor que hacía, el sol tremendo que hacía allí. Y allí se entrenaba mucho la parte general, lo que era la etapa general. También utilizábamos campos de golf. O sea que esa etapa general sí se desarrollaba considerablemente y francamente eran muy fuertes esos tramos. Si ponemos una comparación, es como construir un edificio, la preparación general, pensando que son las bases para que soporte
todo el proceso de entrenamiento, las competencias que son continuas, los viajes, los descansos, y esa base es muy importante, ¿no? Y la etapa general viene siendo la base para soportar después lo que viene de la etapa especial. Si no se desarrolla una etapa general consecuente a lo que se va a hacer posteriormente, pues prácticamente el atleta no va a llegar en las condiciones físicas óptimas para soportar ese trabajo que le sigue. De ahí se desprende que si no tenemos o si no se realiza una buena etapa general, pues prácticamente todo lo demás prácticamente no va a resultar. Con Ana Vergara, que eran noviembre, diciembre, ya después de que bajaban los eventos internacionales, parte de enero, lo que viene siendo la preparación general. Todo comenzaba a partir de agosto. Ah, de agosto. Agosto, sí, agosto, septiembre, ya comenzaba esa etapa general y casi siempre la hacíamos allá en Sonora. Sí. Sí. Y ya posteriormente, ya cuando ya comenzaba enero, febrero, ya comenzaba la próxima etapa, que vendría siendo la especial. Todo está en dependencia de la maestría que tenga ese deportista, porque si tiene una buena maestría, pues prácticamente eso se toma en lo que es la etapa especial. La velocidad se desarrolla, una serie de condiciones que hay que irla desarrollando ahí. Y la forma deportiva sí se debe adquirir en el momento justo o casi siempre en el momento justo de que viene ya la competencia. Esa es la forma deportiva. Bien, a ver si Ahí. no me equivoco en la palabra. El somatotipo de Ana Guevara estaba de alguna manera definida para los 400 metros, pero otra parte muy fundamental, su mentalidad. Mira, siempre yo le decía a Ana que una de las cosas grandes que ella tenía es su mentalidad. Todo está en su mente. Recuerdo que cuando nosotros estábamos ya a punto ya de una competencia, nosotros estábamos en el área de calentamiento, donde prácticamente se hacía la primera llamada, segunda llamada y tercera llamada. Y siempre ella nos decía, tranquilo, que esa la gano yo. Y ponle el puño, que esa la ganaba ella. Claro. Una, eso es lo que debe tener el atleta. Un atleta debe tener una mente muy fuerte y estar decidido en el momento oportuno a decir, esta la gano yo y ganarla. Es una cosa fundamental, porque bueno, sí tenía una buena preparación física, no vamos a decir que no tenía una buena preparación física, pero también tenía unas condiciones desde el punto de vista psicológico tremendas para soportar todo lo que venía, Sí. porque hay una cosa, yo decía los otros días, me hacía una entrevista y yo decía que qué importante para nosotros que hemos participado con muchos atletas en cuanto a su preparación, cómo prácticamente esa preparación es fuerte y cómo el atleta en un día resuelve la situación de todo ese entrenamiento. Pero los que están en las gradas no saben todo lo que ha pasado ese atleta para ese momento que está ganando esa carrera. O sea, ha habido una preparación y prácticamente el atleta tiene que consagrarse a lo que va a hacer. Ahí prácticamente se pierden fiestas, se pierden otras oportunidades. Hay que entrenar. Si el Sí, atleta no entrena, pues prácticamente no no va tiene a tener opción. ningún. Sí, también aparte de lo que viene siendo la estrategia que se define durante previo a las competencias, en base al evento que sea, al lugar, a las competidoras que va a enfrentar, de alguna manera también hay que cuidar que lleguen al 100% físicamente sin ninguna lesión. Mira, ese es un punto importante que has tocado y precisamente el profesor era uno de los que estaba al tanto de las competidoras en este caso. Y claro, el equipo nuestro, contando con la masajista, contando con la parte de psicología y prácticamente la parte médica, pues componíamos precisamente cómo iba a estar ese atleta desde el punto de vista físico en esa competencia. Pero la estrategia prácticamente la desarrollaba el entrenador.
Ujú. porque la estrategia en la carrera, incluso los 400 metros tiene una estrategia. Si tú no utilizas esa estrategia, pues prácticamente el atleta no va a llegar a los 400 metros en este caso. Hay una Claro. estrategia. Ajá. Muy bien. ¿Qué es lo que necesitamos hoy en México? Hoy en día han pasado muchos años, ya tienes 21 años, como lo platicábamos previamente en México, en nuestro país, aportando tus conocimientos. Y ¿qué necesitamos hoy en día mejorar? Desde tu punto de vista, que sea muy constructivo. Yo sigo pensando de que hay muchos atletas que prácticamente no llegamos a ellos. Hay atletas que prácticamente incursionan en un juego nacional y prácticamente luego desaparecen, porque no hay un seguimiento precisamente con esos atletas. Recordemos que la mayoría de nuestros atletas surgieron de los Juegos de las Olimpiadas Nacionales, que hoy son los Juegos Nacionales de CONADE. La mayoría de nuestros atletas surgieron de ahí y prácticamente de ahí es que tenemos que buscar esa cantera. Pero hay que seguirlos, no dejarlos. Yo recuerdo un caso de una chica que prácticamente llegó a unos Juegos Nacionales y conquistó su medalla de oro. Y después no se sabía ni cuál era la atleta, porque fue una atleta que surgió y no se vio más. Entonces, Sí. esa era una atleta que pudo ser una campeona olímpica. Hay que seguir a los atletas, hay que seguirlos ¿En de qué cerca. especialidad era? ¿Qué disciplina era? Era de atletismo, de salto de longitud. Salto de longitud. Pues así hemos visto que algunos se han quedado. Creo que coincidimos en ese punto de vista porque le di cobertura a muchas Olimpiadas Nacionales. Vimos que de alguna manera también buscan mucho lo que viene siendo las medallas, porque las medallas para el gobierno estatal de alguna manera les favorece el punto de vista de recursos, pero más que esa parte de medallista es el seguimiento que se requiere. Como tú lo dices, en ese punto concuerdo contigo. Hay una cosa importante. Con el atleta hay que ver en qué momento de esa etapa va a despuntar para unos Juegos Olímpicos. O sea, no podemos decir, yo voy a entrenar a este atleta y ya para el próximo año va a ir a los Juegos Olímpicos. Muchos de ellos, pues prácticamente transitan por 4 o hasta 8 años para que Sí. vayan a los Juegos Olímpicos. Ujú. Y entonces eso está en dependencia también del deporte. Hay deportes que comienzan en edades tempranas y hay otros deportes que despuntan un poquito más tarde. Entonces, debe existir un seguimiento, no perder ese atleta y que ese entrenador sepa en qué momento él va a dar ese salto. O sea, cuando decimos ese salto, estamos pensando en los Juegos Nacionales de CONADE, pero cuando ya va a salir de esos Juegos Nacionales a primera fuerza para estar un centroamericano, para ir a un panamericano, para ir a los Juegos Iberoamericanos y para ir a los Juegos Olímpicos. O sea, todo eso se debe trazar y se debe de tener presente un plan de entrenamiento. ¿En qué momento, si es para 4 años, si es para 8 años, en qué momento ese atleta va a dar ese salto y mantenerlo ahí, no perderlo? Porque un atleta puede estar representando a un país 2 y 3 veces en unos Juegos Olímpicos, en dependencia del cuidado que se le va a dar también. ¿Cómo le hace Cuba para dar ese seguimiento a los atletas? Bueno, mira, allá yo tuve la posibilidad de en el año 77 se me incorpora como médico de una EIDE. Las EIDE prácticamente son escuelas que son docentes y de deportes. Y prácticamente ahí habían 2.500 muchachos. Me correspondió trabajar precisamente ese año, en el 77 completo, para después irme a hacer mi especialidad. Y prácticamente ahí marcha la docencia con la parte del deporte. O sea, él tiene que ser buen en la docencia para que pueda ir a los eventos nacionales del deporte. O sea, que tiene que ser bueno en todo.
pero ahí surgían buenos atletas, de ahí surgieron la mayoría. De ahí salió Ana Fidelia Quiroz Ujú. y muchos atletas más, que pues, te puede mencionar muchos. De ahí, de esas ellas surgieron la mayoría de los atletas cubanos. Y fueron muchachos que prácticamente se iniciaron y llegaron a ser campeones olímpicos, Muy bien. como el mismo. Ajá. Ahora, ¿cuál es la labor que estás haciendo en Puebla? Sabemos que Yadira Lira es una gran competidora. Tú tuviste contacto con ella con toda seguridad en el Comité Olímpico Mexicano, porque pues ya ves que la selección de karate también se concentraba ahí, igual que la de taekwondo, la de judo. Y ¿cuál es la labor que estás haciendo ahora en Puebla? Bueno, mira, aquí en Puebla había un programa aire, estoy hablando de los años 2000, y prácticamente yo venía aquí y entrenábamos y me hablaban del plan aire, y ahí estuve prácticamente asistiendo a alrededor de 20 muchachos, de 20 atletas, entre ellos estaba Yadira, estaba Edgar Macero, estaba Marco Madrid, o sea, habían como 20 o más atletas en ese grupo. Y prácticamente me tocó después que terminé con el trabajo con Ana, me tocó venir acá a Puebla a trabajar y seguir ese tipo de trabajo. Y prácticamente se trabajó muy bien, se está trabajando muy bien. En estos momentos, prácticamente sabes lo que está ocurriendo con la pandemia. La pandemia prácticamente ha entorpecido el trabajo en el deporte. Se está hablando de que este año, el 23 de julio, van a hacer los Juegos Olímpicos en Japón. Vamos a ver cómo resulta eso. Pero bueno, hay que esperar lo mejor y ver cómo cada país va a estar representado ahí en esos Juegos Olímpicos. Muchas veces y tenemos, vaya, los juegos que prácticamente donde hay contacto, prácticamente tienden a correr peligro la persona, ¿no? Pero bueno, todo está de cómo vamos a enfrentar esos Juegos Olímpicos. Aquí hay varias figuras ya que están preparándose para esos Juegos Olímpicos y esperemos que prácticamente todo vaya bien. Ajá. La preparación prácticamente no ha sido como la que nosotros hubiésemos deseado, porque si recuerda, este año no hubo Juegos Nacionales, el año pasado. Claro. Este año aún no se ha dicho nada, pero tenemos que ver cómo va a suceder todo esto. Si no se compite, pues prácticamente no sabemos cómo están nuestros muchachos. Sí, es muy difícil saber de alguna manera porque no hay manera de estar probando cuáles son sus resultados de ese entrenamiento y es bueno, han sido muchos meses, cada quien de acuerdo a sus posibilidades ha estado entrenando ya no de manera abierta, no en los gimnasios, no en las pistas, no en las áreas de boxeo, no en las áreas de los dojans en el caso del taekwondo o dojan del karate do, porque vamos a tener debut de Karate Do en Tokio. ¿Cómo debe de enfrentar un atleta de nivel olímpico esta situación de la pandemia? ¿Cuál es tu recomendación? Aunque ya estamos a pocos meses de Tokio 2020. Bueno, aquí hay que seguir conservando precisamente toda una serie de medidas para precisamente poder llegar a Japón en las mejores condiciones, tanto físicas como que no tengamos que ver absolutamente nada con el COVID-19. Y prácticamente cuando lleguemos allí a Japón, hay que seguir el mismo cuidado o más cuidado todavía que hemos tenido aquí, porque allá se van a reunir muchos atletas de todos los países, eh, tanto desarrollados como no muy desarrollados, y que prácticamente existe esa pandemia, donde prácticamente ha llevado a muchas personas a la muerte, ¿no? Entonces, yo creo que nuestros atletas deben de cuidarse aún más en ese lugar. Sí, precisamente ahorita hay, pues, en una estira afloja todavía, porque se ha dicho que el gobierno de Tokio, más los lugares aledaños a lo que es la capital, de alguna manera deben de tener mucho más cuidado,
porque incrementaron un poquito más los contagios, pero también habría que ver que venga la vacuna, ¿no? Para que le dé más seguridad y guardando todos estos protocolos que se requieren. ¿Cómo ves esto de la vacuna para los atletas mexicanos? ¿Qué tiene que hacerse? Bueno, la vacuna es importante. Ya prácticamente se comenzó ya a vacunarse a parte de la población y yo creo que debe existir un cuidado muy especial para esos deportistas que nos van a representar a nosotros allá en Japón. Lo otro es de que prácticamente tenemos que tener también el cuidado porque este virus precisamente ya se ha complicado el virus porque hay otras cepas que no son ya el que nosotros estamos enfrentando. Y hay que ver si esa vacuna se corresponde con otros cambios que ha hecho el virus, o sea, las mutaciones que ha hecho el virus. Bien, de alguna manera, Porque, pues el gobierno federal ya ha notificado cómo es todo lo que es la vacuna, pero no he visto, no sé si me equivoque, que algunos medios de comunicación hayan platicado de cómo va a ser la vacunación de la delegación que aproximadamente hasta este momento son como 88 atletas. Puede variar más y menos en el momento que se cierre ya las inscripciones. Sería muy importante que se notificara esto, ¿no? yo pienso que lo que es la dirección de la Comisión Nacional de Deportes debe de ir pensando ya en, esa, en ese cuidado que debe tener con los deportistas. Pienso yo que lo que es los servicios médicos, al menos el que esté dirigiendo los servicios médicos, debe estar muy atento a esta situación y no pensar solamente en los 80 y pico, porque pues, muchas veces pensamos en 80 y pico y se aumenta más el número, porque otro atleta se destacó y también hay que incorporarlo. O sea que hay que tener en cuenta el universo de atletas que pueden estar precisamente representando a México ahí en Japón. Pero también de alguna manera algunos atletas tengan la posibilidad de tener que salir, si es que tiene esa opción y si se permite algo de fogueo internacional que no se ha podido y de alguna manera necesitamos tener cuidado en ese sentido, ¿no? Mira, es muy importante lo que acabas de decir, porque no solamente tenemos que pensar en que ese atleta va a estar en Japón, ese atleta tiene que estar en otras competencias que van a dar posibilidad a que él vaya en óptimas condiciones precisamente a Japón, porque tiene que encontrarse, tiene que tener competencias. No puede haber un atleta que se presente a un evento internacional y que prácticamente no tenga fogueo. Sin duda, eso es básico. Pues muy bien. ¿Algún otro punto que a mí se me escape, Carlos Harris Hernández, sobre este punto hacia los Juegos Olímpicos de Tokio 2020? Bueno, pienso que los servicios médicos asuman la responsabilidad que le corresponde en estos momentos. Nosotros a nivel de Estado lo estaremos haciendo también y estar dispuesto precisamente para cualquier orientación que surja, no solamente aquí del Estado, sino nacional, pues estar atento y atender esos aspectos que determine la Comisión Nacional de Deportes. ¿Qué han estado haciendo ustedes con los atletas de Puebla? En este sentido, este último tema que estamos tratando. Bueno, parte de esos atletas están entrenando, pero prácticamente aislados. No se está entrenando con gran número de atletas. Los atletas que prácticamente se están preparando van muy individualmente a su entrenamiento, a las distintas instalaciones, pero esas instalaciones prácticamente se preparan bien. Hay que sanitizarlas bien, hay que prepararlas bien para que nuestros atletas prácticamente vayan en óptimas condiciones a ese lugar donde va a entrenar. Otros están entrenando en sus casas, en las condiciones que les favorezcan, pero sí debemos de cuidar que cuando ellos vayan a un lugar donde van a hacer algún tipo de entrenamiento, todo esté en orden y todo esté bien cuidado para que evitar cualquier contaminación. La otra parte para cerrar esta opción de poder
comunicarnos. Carlos Harris Hernández, doctor, mi gran amigo, así te considero, la parte psicológica para soportar este cambio que era totalmente diferente, de no entrenar como la regularidad que se tenía, de no tener la oportunidad de estar saliendo al extranjero a tener el fogueo requerido. Esta parte mental, ¿cómo hay que ayudarle a los atletas? Bueno, nos estamos apoyando precisamente en los especialistas en cuanto a la psicología. Este es un punto muy importante de que prácticamente hay que seguirla trabajando, hay que incrementarla, al igual que la parte de la profilaxis con nuestros atletas, porque están entrenando, hay que seguir utilizando la profilaxis, lo que es el masaje, lo que es el hielo, una serie de condiciones que hay que darle también a ese deportista. Como también hay que cuidar los aspectos nutricios de ellos, cómo va su nutrición. O sea que todo es un equipo. Hablamos de un equipo multidisciplinario precisamente para el cuidado de ese atleta. Fíjate que la parte de nutriología es muy importante porque ante este virus, el hecho de tener una alimentación totalmente cercana a lo que te puede ayudar, porque si te da el virus, de alguna manera se pierde la masa corporal y una persona sana también requiere una alimentación correcta como parte de este proceso. Y todo esto hay que verlo así, de ese punto de vista. Es un gran equipo que prácticamente está trabajando con un atleta para llevarlo a un fin determinado, que es precisamente los Juegos Olímpicos. Pero, repito, ante los Juegos Olímpicos pueden existir otros eventos que den posibilidad a que ese atleta pues se siga entrenando y siga compitiendo, porque no es solamente entrenar, sino que también hay que competir. Muy bien. Muchas gracias, doctor Carlos Harris Hernández. Como siempre, te envío un abrazo fraterno. Espero que pronto nos podamos ver. Nos hemos encontrado precisamente en algunos eventos de Karate Do. Si tú te recuerdas, también estuviste por ahí. Nos vimos, creo que en Huaxtepec y otro lugar por ahí más. Así mismo es. Perdón, me quedó la idea todavía. No sé si lo habíamos platicado públicamente. Ana Guevara tendría oportunidad de haber saltado los 800 metros. Claro que sí. Eso fue lo que yo planteé. Yo hice un planteamiento de prácticamente que ella, ya no estaba la mutola, ya no estaba la cubana, y era el momento propicio para saltar a los 800 metros. Eh, Claro. bueno, fueron diferentes las circunstancias que no van a venir al caso. Ya pasó ese tiempo, ese momento, pero yo creo que desde mi punto de vista pude haber hecho algo extraordinario en los 800 metros, porque viene todo un proceso de salto del 400 a los 800, si no me equivoco. Yo concuerdo contigo en ese aspecto. No sé qué pasó, porque ya después cuando yo me fui para Cuba, que vine después en el año 2005, pues ya no me incorporo al equipo, sino que me incorporo a trabajar aquí a Puebla con el licenciado Salomón. Ah, sí, Salomón Jauli. Sí, Un gran amigo. Bueno, pues por favor, a través mía, hazle llegar un saludo a Yadira Lida Navarro, directora del deporte de Puebla, que está muy activa en diferentes áreas, por favor. sí, claro está, por la experiencia que ella tiene en el deporte, eh, sé que va a ser un pilar fundamental para el desarrollo del deporte en este estado. Esperemos que prácticamente el COVID nos deje trabajar y precisamente todo el proceso que corresponde ahora, que es la vacunación y cuidarnos más, pues prácticamente propicie que el próximo año, si no es el próximo año ya se normalice todo el deporte y podamos nosotros trabajar como es debido. Claro, les quedaría prácticamente 3 años, si no me equivoco, en esta administración. Prácticamente sí. Bueno, pues hay que echarle toda la carne al asador. No nos queda otra, no esperábamos esto, ¿no crees, doctor Carlos Claro, Harris? claro. No, hay que precisamente, hay que estar preparado para cualquier tipo de evento que se presente, tanto positivo como negativo, ¿no? En este caso ha sido negativo, pero bueno, tenemos que seguir preparándonos y enfrentar la situación.
porque prácticamente esto en el planeta completo. O sea que no es Pero, solamente aquí en México, pero así esto, es como nos fortalecemos, ¿no crees? Ante estos retos. claro que sí, claro que sí. Esto es un reto más que hay que Un reto enfrentar, más. lo estamos Pues haciendo. buenas noches. Agradezco mucho tu atención. Bueno, muchas gracias y un fuerte abrazo a distancia. Seguimos en contacto, doctor Carlos Harris Sí, señor. Hernández. Carlos, ¿qué? Una E. Carlos Emilio, Carlos Emilio. Carlos Eso. Emilio, Harry Hernández. Gracias, Carlos Emilio. Bueno, Se me había pasado preguntarle la E qué significaba. Emilio. Buenas noches. Bueno, buenas noches y muchas gracias por todo. Al contrario.